Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo, 10 de marzo. Alégrate, Jerusalén, y que se reúnan cuantos la aman. Compartan su alegría los que estaban tristes. Vengan a saciarse con su felicidad. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas de manera admirable la reconciliación del género humano, conceda al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó, a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Prendieron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación, hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento a las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá, y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 136. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia de los sauces que estaban en la orilla. Colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos. Decían los opresores: algún cantar de Sión, alegres, cántennos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría
yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz, y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos permite ver con cierto gozo esa salvación que se acerca y al mismo tiempo nos pide reconocer nuestro pecado para poder tener la gracia. Amén. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este cuarto domingo de Cuaresma. Un domingo que se llama Gaudete, porque ciertamente es un domingo que nos refleja el perdón de Dios. El sacerdote usa o una casulla morada o tal vez una rosada, porque este domingo, como decimos, tiene un nombre. Es el domingo Letare. Letare es la palabra que quiere decir alégrense. Alégrense porque ciertamente la buena noticia es que Dios nos ha perdonado generosamente. Generoso es aquel que da sin cobrar el precio. Generosamente seremos perdonados. Y por eso es un domingo en que nosotros caminamos fuertemente en este desierto, como decía Papa Francisco, pero viendo el futuro de la Pascua,
del perdón de Dios que ya se acerca. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo la alegría es, como lo que me comentaba, este caso del enfermo, el médico. Un médico me decía, estoy contento porque el tratamiento de la persona va respondiendo la persona al tratamiento y bueno, hay esperanza, mucha esperanza. El médico estaba muy contento. ¿Cuánto más Dios se alegra cuando tú estás haciendo una buena cuaresma y el mal está saliendo y el bien está quedando? Entonces es importante este domingo porque hoy se nos ofrece en el libro de Crónicas un resumen de la mala conducta del pueblo, ¿no? Un pueblo al que el Señor los exhortaba por los mensajeros, pero ellos se burlaban de los mensajeros, despreciaban la advertencia de Dios. Entonces Dios dejó que saliera contra ellos el rey de los caldeos, destruyeron Jerusalén, pero de pronto aparece Ciro. Este personaje, Ciro quiere decir pastor en persa, ¿no? Un personaje pagano, pero que Dios usa para el pueblo, que se levanta el pueblo. Es decir, al mal sucede ya un bienestar, un consuelo, una respuesta de Dios. Por eso hoy el Señor, en el capítulo 3 de Juan, le dice a Nicodemo, mira, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, para que no haya condenación, para que haya salvación. Y en Cuaresma tenemos presente el crucifijo, lo tenemos muy presente. ¿Por qué? Porque de ahí vino no la condena, vino el perdón. Y entonces y esto es por el amor de Dios, no es porque Dios estaba como obligado, no, es por el amor. El que cree no será condenado, el que no cree está condenado. Es decir, hay una opción, la opción de que hay que querer curarse. Pero el mundo no quiso la luz, amó las tinieblas, porque sus obras eran malas. Dios deja la libertad de nuestra redención también delante de nosotros. Ojalá que, movidos por la alegría de la posible sanación, abracemos este tiempo de conversión. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, tenemos presente que hay una alegría a pesar del peso del pecado, porque Dios nos manda un instrumento. Ya no es Ciro, el rey de Persa, ahora es Jesucristo, el que viene a liberarnos. Y la segunda pregunta es, ¿vamos a quedarnos en las tinieblas o buscaremos la luz? El mundo está condenado porque prefirió, dice, las tinieblas. Y en ese sentido, hermanos, cada día hay una opción. Tanta gente encuentro yo que me dice, mire, hoy se me ofrecen a mí muchas tentaciones, malos caminos, malas amistades. ¿Cómo hago para quedarme en la luz y no caer en la oscuridad? Pídeselo al Señor, Él te ayudará. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que está puesto en una cruz, porque así es de grande el amor de Dios, que nos entregó a su Hijo y le decimos, oh Cristo, no tenemos que preguntar, no tenemos que investigar, viéndote crucificado por amor de Dios al mundo y por amor tuyo al Padre y a nosotros, decimos gracias, porque esta cruz no es de condenación, sino de salvación. Haz que en este tiempo de Cuaresma nosotros dejemos las tinieblas. Bien sabemos cuáles son las tinieblas. Cada uno sabe qué es lo malo, pero no tenemos fuerzas. Danos tu Espíritu Santo para que con este Espíritu Santo tengamos la fuerza verdaderamente de poder seguirte en el camino hacia la luz de la Pascua. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 136, tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Domingo
letare, domingo de alegría. El color rosado lo recuerda. ¿Por qué? Porque ciertamente hay una alegría grande en saber que Dios no nos dejó abandonados. Bueno, se portaron mal, miren cómo salen de ahí. No, Dios está con nosotros. Dios nos quiere levantar. Por esto hoy nosotros entramos en ese momento de la contemplación. Imaginemos el crucifijo. Ahí está la cruz, está el crucificado, y este símbolo tan tremendo, porque era un instrumento de tortura, de pronto nos alegra, porque dice: tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo de esta forma terrible, pero maravillosa. Contemplando mentalmente el crucifijo, decimos: tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, queremos nosotros, hermanos, pues tomar dos propósitos. Los propósitos son importantes. Cuando uno se confiesa, dice: Señor mío Jesucristo, me arrepiento, prometo no hacerlo más, pero hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Una meta. El mundo se pone metas económicas, metas deportivas, metas académicas. ¿Cuál es tu meta espiritual? Proponernos entonces como dos metas. La primera es ciertamente reconocer que el Señor nos promete un futuro bueno. Más que Ciro vendrá Jesucristo. Y como dice ciertamente la carta a los Efesios, sin merecerlo, se nos va a dar la vida. Alegrémonos. En segundo lugar, la segunda meta, pues es precisamente viendo el crucifijo, viendo ese amor de Dios enorme. El Cristo con los brazos abiertos es como el amor de Dios. Nosotros también animarnos a dejar las tinieblas. No amemos las tinieblas. Es que ya me acostumbré a esto, ahora ¿cómo lo dejo? Ustedes saben que las adicciones son algo terrible. Hay que tratarlas con un psiquiatra, con un médico, con medicina. Hay adicciones que tenemos a la mentira, al pecado, a la injusticia, a la corrupción. Es que si no robo, no estoy contento, no tengo lo que quiero. Esto es algo fatal, una adicción fatal. Oremos para que no haya de estas adicciones y se elija la luz. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, refugio de los pecadores. Y no olvidemos que el domingo es el día en que no solamente escuchamos la palabra, sino recibimos el cuerpo de Cristo. En este año del Congreso Eucarístico, yo soy el pan de vida, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.